Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática La muerte y nuestra esperanza futura. Lección número 3. Comprendamos la naturaleza humana. Texto para memorizar. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios creó a la humanidad a su imagen como el acto culminante de su creación. Las Sagradas Escrituras afirman sobre la creación: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. ¿Sabías que el adjetivo bueno, usado en Génesis 1:31, proviene del hebreo top? Y este término top es la raíz primaria para agradable, y este término implica, primero, que la creación funcionaba bien. Segundo, que la creación era perfecta. Tercero, que la creación era hermosa. Y cuarto, que la creación no tenía nada malo. Sabemos que la tensión entre la palabra de Dios y la palabra de Satanás todavía continúa hasta el día de hoy. Dios dijo: ciertamente morirás. Y la promesa falsa de Satanás fue: no moriréis. Esta tensión no se limita al jardín del Edén. Ha resonado a lo largo de la historia, dando origen a la falsa enseñanza de la inmortalidad del alma. Y esta creencia falsa de la inmortalidad del alma enseña que cuando Dios dijo ciertamente morirás, esa advertencia hacía referencia solo a la muerte del cuerpo físico, y que la promesa de Satanás, no moriréis, hacía alusión a un alma o espíritu inmortal que supuestamente poseen los seres humanos y que Adán y Eva no lo sabían. Debemos de preguntarnos: ¿existe un alma o espíritu inmaterial que sobrevive conscientemente a la muerte física? Hay muchos intentos filosóficos e incluso científicos para responder este interrogante. Pero como cristianos, solo debemos confiar en las Sagradas Escrituras, y solo en ellas podemos encontrar respuestas a estas preguntas cruciales. Para comprender si verdaderamente existe un alma o espíritu inmaterial que sobrevive conscientemente a la muerte física, debemos de comprender a la luz de la Biblia dos cosas. Primero, ¿qué es la vida? Y segundo, ¿qué es la muerte? Lo primero que debemos de saber es qué es la vida. Para ese fin, analizaremos el texto bíblico de Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos en este texto que la vida se originó de la siguiente manera. Primero, Dios crea un cuerpo físico. Hace una imagen usando polvo con agua, es decir, usa barro o lodo y lo moldea con sus propias manos. Segundo, Dios al cuerpo físico le añade el soplo de vida o el espíritu, es decir, Dios le da autorización para que viva, para que respire. Y tercero, el cuerpo físico más el soplo de vida o espíritu da como resultado al ser vivo, o también conocido al alma viviente o ser humano. Ahora, el monismo bíblico enseña que cada ser vivo o alma viviente o ser humano fue creado como una unidad, y que ninguna dimensión del ser humano puede existir por sí sola después de la muerte de una persona.
Lo segundo que debemos saber es qué es la muerte. Para ese fin estudiaremos el siguiente texto bíblico, Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vimos que la vida era la unión, el cuerpo físico más el soplo de vida o espíritu. Ahora, Eclesiastés 12 nos dice que la muerte es el cuerpo físico menos el soplo de vida. Dios retira su autorización de vida de la persona. Podemos decir que la muerte es la separación del cuerpo físico del soplo de la vida. Entiéndase por soplo de vida o espíritu el permiso o autorización divina para vivir. Entonces la muerte sucede cuando Dios retira su soplo de vida de un ser vivo y este ser vivo deja de existir. La muerte es como un sueño, no tiene ningún tipo de contacto o comunicación con quienes estén vivos. Podemos concluir lo siguiente. Primero, que la expresión alma inmortal y la enseñanza de que los seres humanos nacen inmortales o con almas o espíritus inmortales no se encuentra en la Biblia. Segundo, los seres humanos no tienen ningún ente consciente fuera del cuerpo después que mueren. Tercero, los seres humanos después de morir, la conciencia deja de funcionar. Y cuarto, la inmortalidad humana siempre y únicamente deriva de Dios. En esta semana consideraremos de qué manera el Antiguo Testamento define la naturaleza humana y la condición de los seres humanos al morir. Y responderemos la pregunta, ¿por qué es tan importante para el tiempo del fin comprender el tema de la naturaleza humana? Un ser viviente. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El relato de Génesis declara que en el sexto día de la semana de la creación, Jehová Dios creó primero a los animales terrestres y segundo al ser humano. Se nos dice que formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. También se nos dice que formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Sabías que el verbo formar, usado en Génesis 2:7, proviene del hebreo yatzar? Y este término es la raíz primaria para moldear. Y este término hebreo implica la idea de embutir en molde y se encuentra traducido como alfarero, barro, crear, hacer. Aunque los animales y el hombre fueron hechos de la tierra, la formación del hombre como ser vivo fue distinta de la de los animales por dos razones. La primera razón, Dios formó al hombre físicamente con sus propias manos y luego sopló en su nariz aliento de vida, y el resultado de esta unión fue el hombre un ser viviente. El hombre era una entidad física inerte antes de convertirse en una entidad viviente. Y la segunda razón, Dios creó al hombre y mujer a la imagen y semejanza de la deidad. Iniciaremos hablando de esta primera razón, el origen de la vida o la formación del hombre. Génesis 2:7 explica que la infusión del aliento de vida o espíritu en el cuerpo físico de Adán lo transformó en un ser viviente. Y la expresión ser viviente viene del hebreo nefesh haim,
que literalmente significa un alma viviente. ¿Realmente qué significa que el aliento de vida o espíritu en el cuerpo físico de Adán lo haya transformado en un ser viviente? Esto significa tres cosas. Primero, significa que no tenemos un alma que pueda existir separada del cuerpo. Segundo, significa que el hombre y la mujer somos un ser vivo o alma viviente. Y tercero, significa que ninguna parte o dimensión aislada del ser humano, separada de la persona en su conjunto, tiene una existencia consciente. La afirmación de que el alma es una entidad consciente que puede existir separada del cuerpo humano es una idea pagana, no bíblica, que viene desde el jardín del Edén. Recordemos lo siguiente: en el proceso de la creación hablamos de tres elementos. El primero, el cuerpo físico. El segundo, el espíritu o soplo de vida. Y tercero, el alma. Pero de estos tres elementos, solo dos, el cuerpo físico y el espíritu o soplo de vida, son parte de la naturaleza humana. Es decir, no tenemos alma, sino que somos un alma viviente. Comprender este principio sobre la naturaleza humana, que no tenemos alma, sino que somos un alma viviente, nos brinda dos bendiciones. La primera, nos impide aceptar el engaño satánico y la creencia popular de un alma inmaterial e inmortal. Y la segunda bendición, nos impide aceptar todos los peligrosos errores construidos a partir de esta falsa creencia. Ya explicamos la primera razón, que Dios nos formó de forma distinta a los animales, que Dios nos moldeó con sus propias manos y nos dio aliento de vida. Ahora hablaremos de una segunda razón. Dios hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Él. La historia bíblica de la creación es inequívoca en su enseñanza de que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y al ser imagen y semejanza de Dios, el ser humano solo podía ser inmortal siendo fiel a su Creador. Ser hechos a la imagen de Dios implica que Dios dotó al hombre de tres cosas. Primero, de la naturaleza espiritual que nos permite comunicarnos con Él. Segundo, nos dotó de una naturaleza física o cuerpo físico. Y tercero, nos dotó con la capacidad de razonar y de tomar decisiones morales. Y cuando la Biblia declara que, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, estos dos términos, imagen y semejanza, son muy interesantes por lo siguiente. La palabra imagen es traducida del término hebreo selén, que lleva la idea implícita de tallar, y este término quiere decir parecido y significa imagen o copia. Y la segunda palabra, semejanza, viene del hebreo demut, y este término es la raíz primaria para comparar, parecerse, y significa ser similar. Estas dos palabras juntas, imagen y semejanza, implican que el ser humano es parecido a Dios y que fuimos creados perfectos para parecernos a Él. Pero aunque seamos parecidos por creación a Dios, en cierto grado, la verdad es que hay una diferencia abismal entre Dios, el Creador, y nosotros, las criaturas.
El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. Pablo deja claro que todos estamos sometidos a la muerte a causa del pecado. La vida humana en este mundo pecaminoso es frágil y transitoria. Nada infectado por el pecado puede ser eterno por naturaleza. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sobre el tema de la muerte hay dos conceptos bíblicos importantes. El primer concepto es que todos los seres vivos mueren. La muerte es la consecuencia natural del pecado que afecta a toda clase de vida aquí en este mundo. La muerte es un proceso que afecta a todo ser viviente por igual, ya sean animales o seres humanos. Como lo expresa el rey Salomón, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. El segundo concepto sobre la muerte tiene que ver con la muerte física del hombre. Podemos decir que la muerte física de una persona implica el cese de su existencia como alma viviente o persona viviente. Al perder el hálito de vida o soplo de vida, nos lleva a convertirnos en un cuerpo muerto e inerte. Es decir, dejamos de ser seres vivos, dejamos de ser almas vivientes. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Recordemos que cuando la Biblia habla de alma, se refiere a un ser con vida, es decir, a una persona. El profeta Ezequiel dice que el alma que pecare, esa morirá. Esta declaración tiene dos implicaciones principales. La primera implicación, dado que todos los seres humanos somos pecadores, por ende, todos estamos bajo el inevitable proceso de envejecimiento y muerte. Y la segunda implicación es que este concepto bíblico anula la creencia popular de una supuesta inmortalidad natural del alma. Si el alma es inmortal y está viva en otra esfera después de la muerte, entonces en realidad no morimos. Al fin y al cabo, seguiremos vivos en otro estado. Por otro lado, cuando el profeta Ezequiel dice que el alma que pecare, esa morirá, esta afirmación se aplica ya sea a almas o personas justas e injustas. Sin embargo, todo no está perdido. La promesa de Dios es que los justos se convertirán en almas inmortales o personas inmortales cuando sean resucitados en la segunda venida de Cristo Jesús. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y por otro lado, la Biblia también tiene una triste noticia para los injustos, ya que serán almas o personas muertas al sufrir la muerte segunda, la muerte eterna en el lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El espíritu vuelva a Dios. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.
Como ya vimos, la Biblia enseña que el ser humano es un alma viviente y el alma deja de existir cuando el cuerpo muere. Pero parece que después de todo, sí hay algo que trasciende a la muerte: el espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es sencillamente el soplo de vida o hálito de vida que Dios da. ¿Qué sucede con el espíritu al morir una persona? ¿Permanece el espíritu consciente incluso después de la muerte del cuerpo? Muchos cristianos creen que sí. Creen que el espíritu es un ente consciente que sale del cuerpo al morir la persona. E incluso muchos cristianos tratan de justificar su postura citando Eclesiastés 12:7, que dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Pero esta declaración no sugiere que el espíritu de los muertos permanecen conscientes en la presencia de Dios. Más bien, este texto enseña tres cosas muy importantes. La primera, que al morir nuestros cuerpos se vuelven polvo, regresan a la tierra. La segunda, que la vida proviene de Dios. Dios da el permiso para vivir. El permiso de vida que da Dios está representado en la Biblia por la palabra espíritu o por la expresión aliento o soplo de vida. Así lo enseñan las Sagradas Escrituras. Ellas dicen que Dios sopló en las fosas nasales de Adán y Adán vivió. Y la tercera cosa importante es que el espíritu o aliento de vida es el mismo para todo ser que tenga vida. Este mismo espíritu o soplo de vida se lo dio Dios también a todos los demás seres vivientes. Podemos decir que estar vivo significa poder respirar, ya que el aliento de espíritu de vida es el que está en nuestras narices. Así lo muestra el libro de Génesis. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Podemos concluir que Eclesiastés 12:7 se refiere a la muerte como la inversión del proceso de la creación de la vida. Es decir, la vida la podemos representar de la siguiente manera: polvo o cuerpo, más soplo, espíritu, igual a un ser vivo o un alma viviente. Y la muerte quedaría representada por el siguiente gráfico: ser vivo o alma viviente menos el soplo de vida igual a polvo o muerte. Si los supuestos espíritus de todos los que mueren sobreviven como entidades conscientes en la presencia de Dios, entonces los espíritus de los impíos ¿están con Dios también? Esta idea no armoniza con la enseñanza general de las Escrituras. Como el mismo proceso de muerte ocurre tanto con los seres humanos como con los animales, la muerte no es otra cosa que dejar de existir como seres vivos. Como dijo el salmista: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser, vuelven al polvo. Los muertos nada saben. Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. La enseñanza bíblica de la inconsciencia en la muerte no debería generar pánico en los cristianos. No debería generar pánico por dos razones. La primera razón: los que mueren sin ser salvos no les espera un infierno que arda eternamente ni un purgatorio temporal.
Y en segundo lugar, a los que mueren en Cristo les espera una recompensa asombrosa: la vida eterna, la inmortalidad. No es de extrañar que para el creyente la muerte es un asunto trivial. Es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. Ya que Cristo es vuestra vida, cuando Él aparezca, vosotros también apareceréis con Él y tendréis parte en su gloria. ¿Sabías que el sustantivo memoria de Eclesiastés 9:5 es el hebreo zeker? Y este término es la raíz primaria de recordar. Y es traducido como recuerdo, memoria, lo que implica que la memoria de las personas que mueren nunca más recordarán algo que hayan vivido mientras estuvieron vivos. La Biblia dice acerca de los muertos lo siguiente: según Job, reposan, duermen, descansan. En los Salmos se dice: no alaban a Dios, permanecen en silencio, no piensan. Y Salomón dijo: no saben nada, no trabajan, ni estudian, ni tienen actividad. Qué aburrido es estar muerto. No hay existencia consciente. Cuando mueres todo ha acabado. Solo silencio y oscuridad. Un sueño, aunque en realidad no eres ni siquiera consciente de que estás muerto. Recuerda que la Biblia enseña que la muerte es un sueño del que solo despertaremos al oír la voz de Jesús. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Descansar con los antepasados. Primera de Reyes 2:10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. El Antiguo Testamento expresa de diferentes formas las ideas de la muerte y la sepultura. Para describir o referirse a la muerte, la Biblia usa dos expresiones. La primera es: fue unido a su pueblo. Es decir, que la muerte nos une al pueblo al que pertenecemos. Por ejemplo, acerca de Abraham se nos dice que exhaló el espíritu y murió en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Aarón y Moisés también se unieron a su pueblo. La segunda expresión que se usa para referirse a la muerte en el Antiguo Testamento es: durmió con sus padres, o que alguien durmió con los antepasados. Acerca de la muerte del rey David, la Biblia dice que durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. La misma expresión durmió con los antepasados se utiliza también para varios reyes hebreos, tanto fieles como infieles. Podemos identificar al menos dos aspectos significativos en el hecho de dormir con los antepasados. El primer aspecto es que tarde o temprano llegará el momento en que necesitaremos descansar de nuestras obras y sufrimientos agotadores. Y el segundo aspecto es que no somos los primeros ni los únicos en seguir ese camino indeseable, porque nuestros antepasados ya se adelantaron a nosotros. Los que mueren en Cristo pueden ser enterrados cerca de sus seres queridos, pero aún así no hay comunicación entre ellos, ya que en realidad la muerte es la no existencia.
Permanecerán así hasta ese glorioso día en que por un milagro recreador divino despertarán para reunirse con sus seres queridos que murieron en Cristo Jesús. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.